Atención maestros, bienvenidos a Para Maestros, el podcast diseñado y pensado en ti y en los desafíos del aula de hoy. Soy Carolina Londoño y aquí conversaremos de todo un poco, desde mis experiencias como docente en el extranjero hasta análisis de tendencias y junto con Juan hablaremos con colegas inspiradores. Si buscas discusiones relevantes y herramientas prácticas, este es tu podcast. Dale play a Para Maestros. Hola, profes, bienvenidos a Para Maestros, el podcast para educadores comprometidos con la excelencia en la enseñanza. Soy Carolina Rondoño. Y yo, Juan Andrés Thompson, hola Carolina, ¿cómo estás? Y a Y todos nuestros seguidores en nuestro podcast. bien, yo estoy muy bien, muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema interesante, ¿cierto? Sí, hoy vamos a explorar un tema súper interesante y un desafío que enfrentamos los educadores y es cómo preparar a nuestros estudiantes para un futuro impredecible, incierto. Sí, pues imagínense, maestros, ustedes esto. Imagínense que un estudiante hoy se sienta en su aula y usted sabe que para cuando este estudiante se gradúe, entrará en un mundo que puede ser fundamentalmente diferente al que conocemos ahora. Los paisajes políticos cambian, la tecnología surge de la noche a la mañana, las estructuras sociales evolucionan, la velocidad sin precedentes en la que estamos moviéndonos. Nos preguntamos, ¿cómo va a ser este futuro? ¿Sí? La pregunta no es si cambiará, no, si va a cambiar, sino cómo están o si están nuestros estudiantes listos para estos cambios. Yo personalmente no estaba lista. ¿Tú qué dices? ¿Tú estabas listo cuando saliste de la escuela? No, general, pues digamos, todos los sistemas educativos buscan preparar a los estudiantes para un entorno laboral al menos, pero no, eso no es tan cierto. Digamos, al salir del colegio, al salir de la universidad, eh, la realidad es bastante distinta, pero digamos, en la actualidad creo que el nivel de incertidumbre es todavía mayor. Es mucho mayor y sabes que algo que noté yo, por ejemplo, es que cuando yo entré a la escuela, tenía como 7 años, entré tarde, de acuerdo con el estándar, entré tarde a la escuela y cuando salí habían cosas que completamente nuevas para mí, nuevas. Y ahora que nosotros creo que somos los que más hemos vivido los cambios tecnológicos, de no tener nada a tener la información en un celular y todo en un celular y darnos cuenta de que la tecnología cambia y la evolución de la inteligencia artificial, todos son cambios demasiado rápidos en un corto tiempo. Así es, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, que ahorita pues todos los expertos están proyectando cuáles son los empleos que van a continuar, cuáles son los empleos que van a desaparecer. Entonces, la formación educativa, académica, profesional, pues también entra en un proceso de incertidumbre en la medida en que, desde luego, las personas se educan para ingresar al mundo laboral para asegurar un futuro económico que ahora es completamente incierto. Entre ellos, por ejemplo, contadores o abogados que supuestamente la inteligencia artificial los va a A reemplazar. reemplazar. Habrá que ver si eso es tan cierto. No solo eso, sino la resiliencia. Recuerdo que cuando estábamos en la escuela, nosotros decíamos, bueno, vamos a tener una profesión para tener un empleo estable que nos dé para toda la vida, ¿no? Que era lo que hacían nuestros padres. Y ahora, Ujú. y cuando llegó nuestro turno de tener ese empleo estable, pues no estaba. Sí, No había ese empleo no era estable. tan cierto, sí. Tenía la profesión, tenía la educación, pero no tenía el empleo estable. Y en educación, siento que la educación podría ser uno de los más estables, entre comillas, de las profesiones. Entonces era como que, ok, usted me dijo, pero no fue lo cierto. Imagínense lo que van a sufrir o lo que va a sufrir, no, de pronto lo que les va a pasar a nuestros estudiantes hoy día sentados frente a un aula en un sistema rígido en muchos casos y salen al mundo a ver algo completamente diferente. Entonces queremos prepararlos para eso. Hoy vamos a profundizar en cómo nosotros los educadores podemos equipar a nuestros estudiantes con unas capacidades esenciales. Exploraremos estrategias que son respaldadas por la investigación y examinaremos marcos pedagógicos reales y también discutiremos enfoques prácticos que se pueden implementar a partir de mañana o de lunes, Inmediatamente. inmediatamente. Bien, bueno, entonces empecemos, Carolina, con lo que podría decirse que es una habilidad crucial, fundamental en tiempos de incertidumbre y que es la adaptabilidad, Ujú. ¿sí? Entonces, hay una investigadora que es la doctora Carol Dweck, que habla de la mentalidad del crecimiento. Ella es de la Universidad de Stanford
y nos proporciona una base científica para construir en los aprendices habilidades de Ujú, adaptación al cambio, que creo que ujú, eso es una habilidad fundamental, porque cuando tú estás en un entorno de incertidumbre, lo único que puedes hacer es una frase que a mí me gusta mucho de Edgar Morin, que es eh, navegar. Hay un archipiélago de incertidumbre, entonces solo hay que navegar por pequeñas islas de certidumbre, de certezas. Entonces eso es ujú. lo que se tiene que hacer en un proceso de adaptabilidad. Tratar Exacto, de mirar en el día a día cómo me acomodo a un entorno que es incierto. es Y es algo que cierto. tenemos que procurar en que nuestros estudiantes aprendan. Yo creo que a nosotros los latinos ya como que estamos como avanzados en eso, ¿no crees? De Sí, en pronto, ciertos aspectos sí, en ciertos aspectos sí. porque Nosotros creo Latinoamérica que nos es falta incertidumbre. adaptarnos también. Sí, hay cosas que todavía nos falta. Bueno, pero los estudios de la doctora Dweck, publicados en la revista de como Developmental Psychology de Child Development, muestran que los estudiantes que creen en sus habilidades pueden desarrollarse a través de la dedicación. O sea, ellos creen que sus habilidades se pueden desarrollar a través de la dedicación y y el trabajo duro, que superarán significativamente a aquellos que tienen mentalidades fijas, que es yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno sin hacer ningún esfuerzo. Pero ¿cómo traducimos esto en esta investigación? Quiero aportar algo ahí y es que en la televisión, y eso nosotros pensamos que la televisión no nos afecta, pero bastante, nos afecta bastante. Ujú, Cuando nosotros vemos estas cosas de superhéroes, que los superhéroes hacen y que los superhéroes hacen, comparamos lo que es China, Asia en sí, con los superhéroes de este lado del mundo. Los superhéroes de este lado del mundo, pues nacen así, superhéroes ujú, y los pica un spider, una araña, y ya son el hombre araña. Y ya tienen superhéroes. Entonces ya son superhéroes. Y esa mentalidad de que naciste con estas habilidades y ya no tienes que hacer nada más es muy peligrosa, pienso yo. Lo mismo, pero en Asia es diferente. Por ejemplo, los que han visto Dragon Ball Z o con los que han visto a Goku, que siempre se está esforzando, él siempre esfuerza, ¿no? Siempre está haciendo ejercicio, él siempre se está entrenando, él siempre en muchas cosas, obviamente tiene unas habilidades, pero no deja de hacer el trabajo de intentar, de esforzarse, sí, son dos maneras de ver el mundo tan diferentes. En una, naciste con esto y ya, tan de buenas, y en otra, pues te esfuerzas y logras lo que quieres. Entonces, me parece muy interesante cuando se habla de esta mentalidad de crecimiento, esa mentalidad de crecimiento nos ayuda a entender que podemos lograr lo que queremos. En muchas ocasiones, a veces el sistema no nos ayuda, que eso también hay que tenerlo en cuenta, pero esa mentalidad de crecimiento nos ayuda a decir, bueno, si me esfuerzo, hagamos un poquito más de esfuerzo. No necesariamente eh, romantizar el esfuerzo, porque eso también es peligroso, ¿no? Como que, ay, no, sí. pues esfuércese, esfuércese y que nunca logró nada, no. Pero sí que haya un trabajo en las habilidades, que no nos llega todo por osmosis, pero pues también podemos poner de nuestra parte. Y hay una palabra que se llama, en inglés decimos el poder, el yet, el poder del aún. Con Ujú, los estudiantes les decimos, no, aún no has logrado esta tarea, aún no has logrado entender esto, pero es ujú. aún. No No quiere hubiera. decir, exacto, no es nada, ya no entendió usted, yo no entendió nada, no, es un aún, quiere decir que hay posibilidades, que se puede, que Sí, que si estás en el proceso. estamos en un proceso. Entonces sí que, bueno, ¿cómo traducimos esto a una práctica docente? ¿Qué crees que podríamos hacer? Bueno, pues la clave está, y pues lo que llaman algunos investigadores es pues la lucha productiva, que es básicamente cuando el estudiante se enfrenta a tareas desafiantes que requieren de un esfuerzo y de una persistencia. Y lo que tú decías, no se trata de hacer las cosas innecesariamente difíciles, sino se trata de crear unos entornos donde los estudiantes aprendan a navegar por la incertidumbre. Es decir, las dificultades siempre van a estar, pero entonces lo importante aquí es tener las habilidades que en mi concepto las principales son las socioemocionales para enfrentar esas dificultades. Por ejemplo, resiliencia, por ejemplo, empatía, por ejemplo, trabajo en equipo. Son habilidades que van a ayudar a enfrentar la incertidumbre y que van a hacer que las tareas o los desafíos académicos, que en este caso cuando nos corresponde con nuestros estudiantes, pues las sepan sobrellevar, que no se frustren.
En mi caso, eh, cada vez veo más estudiantes que tienen menos tolerancia a la frustración, Ujú, ujú, de que en el momento en que se enfrentan a una dificultad e intentan alcanzar algún logro y no lo logran, no lo alcanzan, se frustran muy rápido y lo abandonan. Entonces era lo que tú decías, no lo has hecho aún, pero pues lo vas a poder hacer. ujú, Y claro que también estamos en un entorno donde pues se dan muy pocas oportunidades, las segundas oportunidades son escasas, pero ujú. entonces es importante que todos aprendamos de ello. Yo insisto en que también es parte del ejemplo de cómo nosotros como adultos enfrentamos las mismas dificultades y cómo nosotros persistimos cuando nos enfrentamos a esas barreras y para poderlo enseñar también a nuestros estudiantes. Parte del Sí, ejemplo. es cierto, tenemos que ser parte del ejemplo, pero sí es cierto que la frustración está un poco más corta, ¿no? Esa tolerancia a frustrarse está un poco más corta y pues preocupa un poco si no enseñamos, porque frustrarse es normal, o sea, no podemos demonizar frustrarse. No, pues es que eso es normal. Yo me he frustrado cuando no pude aprender chino, me frustré bastante. Todavía trato, pero todavía digo, aún no lo he hecho y para mí está en mis proyectos. Entonces yo Sí, digo, esto no ha pasado aún, pero va a pasar. Quiere decir que sí me frustra, que no entiendo, que no pronuncio, etcétera. Me frustra. Pero es normal frustrarse. Lo importante es enseñarles a cómo manejar esa frustración. ¿Qué podemos hacer? Una estrategia práctica es el marco de desafío-respuesta, que está basado en una investigación de Harvard, de Graduate School of Education, que se implementa en tres pasos. Presentas un problema ambiguo, muy ambiguo. Le das a los estudiantes escenarios sin obstáculos, sin soluciones claras. Por ejemplo, en estudios sociales, presentarles unas decisiones históricas y pedirles que consideren múltiples perspectivas sin rellenar de inmediato la respuesta correcta o sin decirles la respuesta correcta. Ese es el primer paso. Algo bien ambiguo. No le damos la respuesta, soluciones ambiguas, ¿right? Eso genera frustración. Now, ahora facilita la indagación colaborativa. La investigación de Cambridge también nos dice que podemos ayudarnos con los demás, ¿no? Que hacer una resolución colaborativa de los problemas desarrolla la flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, en la estructura de un trabajo en grupo donde los estudiantes deben adaptarse a los enfoques basándose en los aportes de otros compañeros. Entonces, ahí vamos todos los compañeros, entre todos solucionamos y ahí está esa parte comunitaria de comunidad que podemos empezar a ayudarnos, porque en situaciones ambiguas, en situaciones inciertas, la comunidad, el grupo es lo que nos va a ayudar. Entonces es ujú, importante darles esa ayuda y poner colaboración, hacer colaboración entre todos. Y reflexiona sobre el proceso, no solo sobre el producto. Importante. The Journal Education of Psychology enfatiza que la reflexión sobre los procesos de pensamiento, metacognición, que lo he mencionado ya bastante, construye habilidades adaptativas transferibles. Estas habilidades que use en este proceso, las puedo usar en este otro proceso, las transfiero en otro proceso. En la página del proyecto Cero de Harvard, tienen una cantidad de recursos que uno busca. ujú, De verdad que hay muchos recursos que se pueden usar y también estar en español. Entonces, ujú. los invito, les voy a dejar el link, los invito a que vayan y miren esos recursos, sobre todo las rutinas de pensamiento. Me parecen geniales. Entonces, ya sabemos los tres pasos: presentar un problema ambiguo, facilitar la colaboración y reflexionar sobre el proceso y no el resultado. Claro, tenemos que dar las situaciones de frustración. Yo recuerdo que cuando estaba enseñando a los chicos, yo enseño niños pequeños, tenía momentos en que yo tenía que dejarlos frustrarse, ¿no? Entonces yo miraba y les ponía una situación y generalmente cuando tenía asistentes, mis asistentes eran a solucionarles ya el problema. Yo le digo, no, déjalo que ella o él puede solucionar. Dale el tiempo. De eso requiere uno mucha paciencia, ¿no? Por ejemplo, está frente a ti el estudiante, va a leer algo y no puede decodificar, que es lo que estamos enseñando, decodificar algo. Yo no le puedo interrumpir y decirle, es así, porque frustro ese proceso y esa cosa que está pasando en el cerebro, que en neurociencia se crean conexiones cerebrales nuevas, cuando tú haces un esfuerzo mayor y cuando haces algo que no te gusta también, se crean conexiones nuevas y ese esfuerzo mayor va a hacer que el estudiante
cree una nueva conexión neuronal que le va a ayudar en el futuro para otra habilidad. Entonces, ahí requiere uno de mucha paciencia, de esperar, esperar. Ya que si Sí, ya está en la situación de frustración, ya que se bloqueó el cerebro, bueno, ahí ya le damos una ayuda. Pero demos de pero tiempo. aquí hay una reflexión importante que hacer y te lo iba a preguntar como maestra en Estados Unidos que fuiste, y es que claro, digamos, los expertos, la neuropedagogía y la pedagogía en general nos invitan a pensar en el proceso, pero el sistema no está pensado para Ujú. procesos, sino está pensado para resultados, Sí, sí, para sí. exámenes de estado, Exámenes para ya. exámenes generales, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, en tu caso, que tú tenías que entregar unos resultados por estudiante o por aula, al final del periodo o al final del trimestre o al final del semestre o al final del año, pues ahí no se está evaluando el proceso, sino se te está evaluando el resultado. Es Ujú, decir, tú le hubieras podido dedicar tiempo a uno o a otro estudiante que necesitaba mejorar o que va a su ritmo, pero el sistema te está exigiendo unos resultados. ¿Tú cómo lo ujú. ves? Sí, sí, el sistema exige los resultados, ahí va el criterio del maestro. ¿Qué quiero yo como maestra? Yo quería que ellos entendieran y quisieran su proceso. Entonces ahí se usa una técnica que se llama la diferenciación y se diferencia los procesos de cada estudiante, pero la evaluación no es diferenciada. Entonces Ujú. ahí estaba la discusión de los maestros, nosotros nos exigen que diferenciemos a los estudiantes, pero no nos diferencian la evaluación. Sí hubo esa discusión, sin embargo, pues es despegarme de los resultados, Exacto. empezar a despegarme de los resultados. Les fue mal. Qué caray. Sí. Pero eso es un proceso. Y eso es un proceso. Lo que no pudo aprender en primer grado, seguro lo aprende en segundo. Démosle tiempo. Tampoco, pues obviamente hay que dar habilidades básicas que si quiero que haga, que master, que lo pueda lograr. Esas habilidades que son básicas, que son necesarias. Pero si yo enseño a mi estudiante a ser resiliente, a intentar, a manejar la frustración, en cualquier momento de su etapa escolar va a lograr esas cosas. En preescolar y en primaria se ve mucho eso y los maestros de preescolar y primaria me van a dar la razón. Y es que uno puede tener un estudiante que todo el año tuvo problemas. Todo el año tuvo problemas académicos, que fue. Y llegó que 2 meses antes de que se termine el año escolar, ¡pum! Hubo un switch Mejora. en ese cerebro, hubo un switch en ese cerebro donde ya él o ella empezó a entender todo, como que Ujú. todo se empieza a encajar. Y eso pasa mucho en edades muy tempranas. En edades más grandes tal vez no se ve tanto como lo vemos en las edades tempranas, que es que pasa. Y es que es el proceso y es su ritmo y ahí hay que darle tiempo, hay que darles oportunidades. Eso es importante, darles esas oportunidades de practicar lo que se les está enseñando. Pero cuando empezamos a meter mucho contenido y dejamos los procesos a un lado, pues van a sufrir los estudiantes, van a sufrir los estudiantes. Y bueno, y otra cosa que se deja de lado es precisamente que la adaptabilidad no es solo cognitiva, sino Ujú. también es emocional. Mm, De acuerdo con el Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, se identifica que la regulación emocional es un elemento fundamental para la adaptabilidad y los estudiantes necesitan aprender, fortalecer todas estas eh, habilidades socioemocionales para enfrentar la incertidumbre. ujú. Y eso es apenas necesario precisamente para que los estudiantes desarrollen durante todo su proceso académico cómo adaptarse a la incertidumbre. Exacto, y por eso la ansiedad, ¿no? Hace poco hice un reel para las redes donde les enseñaba a los maestros de una estrategia para manejar la ansiedad en los estudiantes. Y la estrategia consistía en que podemos hacerlo en grupo o podemos hacerlo por el estudiante que está presentando ansiedad. Y es que primero ponernos en el presente. Estamos aquí, este es nuestro ahora. ¿Cómo nos ponemos en el presente? Les pasa a pedir qué nombre. Se llama 5 4 3 2 1. Vamos a pedirles que nombren 5 cosas que ven, 4 cosas que escuchan, 3 cosas que pueden oler, 2 cosas que pueden, que me falta, escuchar, leer. Bueno, los Tocar. cinco, tocar, 3 cosas o 2 cosas que pueden tocar y una cosa que pueden saborear. Entonces Ujú. ellos empiezan a mirar, a entender y se están volviendo al presente y ahí vamos a manejar el nivel de ansiedad que están sintiendo en el momento en que están sintiéndolo, porque estamos viendo muchos más chicos ansiosos.
y con estudiantes, que yo tenía estudiantes autistas neurodivergentes que tenían ansiedad que viene con el trastorno. Entonces yo trataba de que los estudiantes tuvieran mucha confianza, que yo pudiera tomarles las manos y decirles que me miraran y respirar con ellos juntos, pero es que necesitas ser una persona muy tranquila para poder hacer eso, porque si tú te sales de los casillas, se sale de la casilla todo el mundo. Entonces hay que Sí, practicar sí, esa sí, resiliencia va también para nosotros y esa paciencia va claro. para nosotros. Entonces yo se decía, dame las manos, respira, mírame para que se centrara en el presente y en mí y podía retirar al estudiante que estaba presentando una situación de estrés a niveles increíbles para poderlo retirar y poder ayudarle. Entonces, obviamente eso nos pasa mucho a los maestros. Las personas que no son maestros no entienden todas las cosas que pasan en un aula. La cantidad cosas que pasan en un aula y que una sola persona tiene que manejar son increíbles. Así Ahora, es. hablemos de la resiliencia. Tú has nombrado la resiliencia bastante y ahora vamos a hablar de una estrategia. The American Psychology Association define la resiliencia como el proceso de adaptarse bien frente a la diversidad, el trauma o la tragedia, o las amenazas fuertes o fuentes significativas de estrés. En contextos educativos hablamos de la resiliencia académica, la capacidad de persistir a través de los desafíos y contratiempos intelectuales. Diríamos que ahí podrían agregar lo emocional, ¿no? Creo que se les escapa, que no todo es Ujú. académico en la escuela. Sí, claro. Y eso me parece interesante. En China, con un programa que hacían en la escuela, tenían los valores que se enseñaban en la escuela y uno de esos era la resiliencia. Y lo que hicimos fue representarla con los ocho inmortales, que son una leyenda china. Y los ocho Ujú. inmortales, cada uno tenía una Una habilidad. característica, una habilidad. Y uno de los inmortales era una persona que había sufrido mucho, había tenido una situación de vida difícil, se había envejecido, se había vuelto así como muy, muy triste, pero igual salía de esa situación. Entonces, ese inmortal representaba la resiliencia. Esto ayuda para relacionar y usábamos el contexto en el que estaban los estudiantes sin decir, vamos a escoger los superhéroes de americanos. ¿Por qué? Si eso no pega con la cultura. ¿Para qué voy a Ujú. escoger algo que es tan lejos de mí? No, busquemos lo que tenemos acá. Y esos ocho inmortales que vienen del taoísmo, eh, y los niños lo conocían así como, porque Ujú. habían historias, sabían de todos los niños conocían mucho la historia. Entonces era muy interesante que cada uno tenía su historia y ver cómo ellos podían entender en el caso de los niños pequeños, yo creo que con los adolescentes también sirve, que ve cómo se relaciona una figura tan cercana a un valor como la resiliencia para que ellos puedan entender lo que significa, porque decirles que no, que es la capacidad de persistir a través de los desafíos, pues eso es muy abstracto. Tenemos que ponerlo más al nivel de los chicos. ¿Tú qué opinas? Sí, de eso se trata, que el aprendizaje significativo es que permite desarrollar mayores habilidades, Ujú, tanto cognitivas como socioemocionales. Y en el caso que tú nos cuentas, pues obviamente tiene todo el sentido. Eh, Otra cosa que te quería decir es la investigación del doctor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania sobre el optimismo aprendido. Él desarrolla una teoría precisamente basada en la resiliencia que lo denomina optimismo aprendido y en el que muestra cómo a través de estrategias cognitivas muy específicas se puede desarrollar eh, habilidades de resiliencia, habilidades cognitivas y emocionales. ujú, Se puede sí, desarrollar la resiliencia. sí, sí, sí. El modelo se llama ABCDE Ujú. para la resiliencia educativa. En el marco basado en la evidencia, ayuda a desarrollar patrones de pensamientos resilientes. Por ejemplo, A por adversidad, reconocer el desafío y el contratiempo. C es ABC, AB, no tengo el B ahí. Sí, No, C lo que es pasa es que creencia, está en está inglés. en inglés, sí, adversity and Exacto. beliefs. Sí. Está en inglés, perdón. Sería creencias, que es beliefs en inglés, y examinar los pensamientos automáticos sobre la situación. Eso sí es interesante. A mí me parece curioso que esto todo viene también del Oriente y que hay muchas cosas que se hacen en el Oriente de esta manera, ¿no? Identifica los pensamientos que te están pasando por la mente en ese momento
Yo tengo una adversidad y ya la mente empieza a crear cosas, escenarios catastróficos. Entonces hay que identificar esos. La otra C es consecuencias, comprender las respuestas emocionales y conductuales. ¿Qué pasaría si yo reacciono de tal manera? La D está por disputa y es desafiar las creencias inútiles con evidencia. Hay creencias que son inútiles. Entonces, ¿cómo las identifico? La E sería de energization, que es la activación, aplicar una nueva perspectiva para avanzar. Entonces tenemos unos estudiantes, les hacemos esto cuando no estén en adversidad, les enseñamos estas estrategias y luego tratamos de ponerlas en práctica cuando tengan una situación difícil. Entonces me parece interesante que tenemos que examinar las creencias que tenemos, los pensamientos automáticos que se vienen a la mente. Yo les explico a mis estudiantes qué es la amígdala. La amígdala es una parte bien chiquitica en el cerebro, pero es muy poderosa. Y cuando ella se activa, la corteza prefrontal se bloquea y no el modo de respuesta, es pelear, escapar, ¿cuál es el otro? O freeze, quedarse quieto. Sí. Entonces, el modo de respuesta cuando la amígdala está activa es lo que hace que no podamos tomar decisiones. Por eso tenemos que hacer esas estrategias antes de estar en un modo de estrés alto. Entonces, esta me parece muy interesante para hacer con los estudiantes. ¿Tú qué Sí, opinas? y no, es súper interesante. Además que hay otras formas también de hacer esta implementación en el aula. Por ejemplo, hay una investigación de la Universidad de Melbourne que sugiere que algo así como fiestas del fracaso, Fracaso. Celebrar el de fracaso. celebrar el fracaso, pero de una manera constructiva, de una manera Ah, crítica, ¿no? Digamos que nosotros en Occidente estamos también muy acostumbrados a que el fracaso es una pérdida en general, ¿no? Cuando en realidad pues es parte del aprendizaje y es algo que también tenemos que nosotros transformar en el aula, que el fracaso, que el error pues es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la metodología que implementa la universidad en su facultad de educación es precisamente hacer un proceso de análisis de lo que salió mal. En Colombia se utilizan muchísimo las matrices DOFA ujú, de oportunidades, fortalezas, etcétera. Entonces es algo muy parecido, pero esta vez solo enfocado en qué fue lo que salió mal y ujú. cómo se construye a partir de ahí, pues, nuevas estrategias que nos permitan salir del problema. Ese es como un elemento clave que uno puede utilizar en el aula. Sí, me parece interesante que analicemos. Eso poco se hace, ¿no? Yo no recuerdo haber hecho algo así en la escuela. Nunca. No recuerdo que me dijeran, ven, analicemos por qué salieron las cosas. No. ¿No? No, pero mira que en convivencia, digamos ya con los chicos más grandes, Mm, digamos, sí se trabaja bastante, creo yo. Como bueno, porque estamos en esta situación. Casualmente, a mí me han tocado, o me asignan más bien, grupos que tienen dificultades de convivencia mm, y se pelean mucho o no son muy inquietos a la hora de clase, entonces, bueno, por alguna razón me los asignan y una de las cosas que yo hago son círculos de palabra, que son, digamos, adaptado a nuestro contexto y a nuestra cultura, pues son formas de analizar qué es lo que no va bien y qué es lo que podemos, como grupo, como conjunto, mejorar para mm. que las cosas avancen. Sí, muy, muy chévere. Lo hablábamos, creo que en un episodio anterior donde hablábamos de Sí. cómo esa técnica viene de los indígenas, el que tiene el Ujú. stick pasa, que tiene el palo, lo pasa al siguiente para hacer una conversación más genuina, amena y sin pelea. Y eso entre adolescentes es un poco más complicado porque están en ese momento de su vida donde todo es emoción. Bueno, el sistema educativo finlandés constantemente, que se ha calificado como uno de los mejores del mundo por las evaluaciones PISA, ofrece otro enfoque basado en la evidencia. Los educadores finlandeses enfatizan lo que llaman el aprendizaje basado en fenómenos, Ujú. estudiar problemas del mundo real que no tienen soluciones simples. Este enfoque está documentado por la Agencia Nacional de Educación de Finlandia y constituye la resiliencia al normalizar la complejidad y la ambigüedad. Interesante, porque si estamos
obviamente nuestro mundo es complejo, las situaciones que vivimos son complejas y simplificarlas pues no ayuda mucho porque damos soluciones muy poco asertivas. Entonces, darles a los estudiantes problemas reales con situaciones complejas desde múltiples puntos de vista, como lo hemos mencionado casi que en todos los episodios, es una buena manera de entenderles y decirles que esto es parte de la vida, que la vida es compleja, no tiene que ser terrible, pero es compleja, que las situaciones son complejas y que hay ambigüedad y cómo normalizarla para que ellos puedan navegar a través de ella. Así es. Bueno. Otra estrategia, pues, es el portafolio de resiliencia, que es una investigación basada también en evidencia del Institute of Education of Science, que pide a los estudiantes que mantengan una documentación continua de desafíos que han superado, estrategias que funcionaron y las que no, el crecimiento que han observado en sí mismos y preguntas que llevaron a una nueva comprensión, ¿no? Esto es como llevar una bitácora, como llevar un proceso de autorreflexión, de metacognición, eh, pero un poquitico más sistemático. En un colegio en el que yo trabajé, se hacía mucho a partir de la autoevaluación. Ujú, Habían unos criterios muy parecidos y la autoevaluación pues era un criterio tan válido como la coevaluación que se hace con los demás compañeros, la evaluación grupal, y la heteroevaluación, que es la que hace el docente. Entonces, los tres tenían el mismo peso, es decir, la evaluación que hacía el maestro, tanto la autoevaluación que hacía el estudiante, tenían el mismo peso y de ahí salía la nota, más la evaluación que se hacía con los compañeros. Entonces, esa es una muy buena forma también de, de generar resiliencia, y es decir, la nota que yo me voy a dar o la evaluación que yo me voy a dar, si bien, por ejemplo, me puede ayudar a pasar la asignatura, tengo que entrar en un proceso reflexivo de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, ser sincero conmigo mismo, eh, darme cuenta de las cosas que estoy haciendo bien, de las cosas que estoy haciendo mal y asignarme una evaluación, un grado, pues, una nota, sea cuantitativa o cualitativa, que me permita tener una línea base para mejorar. Eso es súper importante y creo que en este caso esta práctica que la puede uno aplicar en el aula puede ser bastante beneficiosa. no es solo llevar un diario, sino una reflexión basada en evidencias, que los investigadores llamaron la identidad de la resiliencia. Sí, es cierto, porque es que a veces tú le dices a los estudiantes, ¿recuerdas el día que hiciste esto y lo hiciste súper bien? No se acuerda. Pero eso fue una Ujú. vez. Pero eso fue. Y ellos hacen ese cerebro negativo porque el cerebro está como muy condicionado a lo negativo. Entonces, el tener una evidencia y decir, yo recuerdo que es, y poderlo revisar y decir, a ver, sí hay un progreso, sí lo estoy logrando. Así no se vea inmediato, no sea tan grande, pero sí hay pasos pequeños. Entonces, evidencia ayuda mucho a los estudiantes específicamente. También vamos a hablar de la parte cívica, ¿cierto? De cómo preparamos a los estudiantes para ese futuro en ese nivel, esa incertidumbre en la parte cívica. Sí, en la ciudadanía, en Ujú, la ciudadanía global sobre todo, ¿no? ujú, Bueno, esto es súper importante porque, digamos, ya hemos hablado de dos pilares, que es la adaptabilidad, el segundo la resiliencia y el tercero es la educación para la ciudadanía, más que cívica. Digamos, en Colombia el concepto de cívico y en América Latina el concepto de cívico se va más como al cumplimiento de la ley mm, y de ser muy obediente hacia la ley, que digamos no es desde el punto de vista de las ciencias sociales, si bien la ley es importante, pues no siempre se tiene que ser completamente plegado a ella, sino que pues, tiene que haber una posición crítica también sobre la ley para permitir el cambio social. Entonces, a mí me gusta más que la palabra cívico, la palabra educación para la ciudadanía, que ujú. precisamente hace referencia a una actitud mm, y un comportamiento más activo frente a los problemas sociales y en general colectivos. Pero bueno, digamos que en este tercer pilar, el Centro de Investigación de Información e Investigación sobre el Aprendizaje de la Universidad de Tufts ha realizado una investigación que demuestra que las habilidades de compromiso cívico o de compromiso ciudadano
el pensamiento crítico sobre los problemas de la comunidad, la resolución colaborativa de problemas, el diálogo respetuoso a través de las diferencias son exactamente habilidades que los estudiantes necesitan para un futuro incierto. Sí. Digamos que ahora, en la coyuntura actual, sí que es necesario, porque como las redes sociales y los algoritmos nos han impedido mantener un diálogo ciudadano, Ujú, nos han impedido dialogar, intercambiar ideas sobre los problemas que nos aquejan y nos hemos segmentado como en posturas ideológicas, gracias a los algoritmos principalmente, pero también digamos, a las actitudes que tienen algunos políticos para segmentarnos y diferenciarnos y no permitirnos dialogar entre nosotros. ujú. Entonces, creo que esa habilidad es fundamental de, bueno, cómo vamos a enfrentarnos a los problemas que nos competen a todos. Sí. Y en eso, pues, esa actitud ciudadana, ese desarrollo de competencias ciudadanas o de habilidades ciudadanas, es lo que precisamente nos permite enfrentar un entorno de incertidumbre como el que estamos viviendo ahorita. Sí, 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 pero también lo crucial es que el compromiso cívico no solo se trata de la parte de gobernanza o de política, incluye, ¿no? Es importante, pero también se trata de habilidades humanas fundamentales, de vivir y trabajar juntos en comunidades diversas, especialmente cuando no estamos de acuerdo. Es complicado, ¿no? A veces las personas solo dan discursos o dicen discursos sin entender lo que realmente están diciendo, y pueden generar incomodidad, pero también es cierto que estamos viviendo en comunidad y que como comunidad tenemos que empezar a entender y empezar a ver que hay diferentes puntos de vista y que podemos trabajar juntos a pesar de esto. Sí, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero podemos ser buenos seres humanos unos con nosotros. Entonces, eso enseñarlo es bien interesante, especialmente a estas edades tan tempranas. Sí, y desde luego, pues la participación democrática, digamos, los modelos de democracia que implementamos en la escuela son Mm, fundamentales. ujú, Digamos, en el Journal of Democracy y el American Educational Research Journal muestran precisamente que los estudiantes que participan en estos procesos desarrollan niveles más altos de pensamiento crítico, mejores habilidades de resolución colaborativa de problemas, mayor tolerancia a entornos de incertidumbre o ambiguos, habilidades de comunicación más sólidas que permiten valorar las diferencias. Creo que eso es fundamental también. ujú, ujú. Sí, y vamos a hablar del marco del razonamiento cívico, perdón. Desarrollado por la investigación, por investigadores del Grupo de Educación en Historia de Stanford, con sus siglas en inglés SHANK, o SHEG, no SHANK, SHEG. Este enfoque enseña a los estudiantes a, primero, identificar la fuente y corroborar. Esto lo hemos hecho muchas veces ya. Evaluar la credibilidad de la información es esencial para nuestro entorno rico e informado. Informarse, pero siempre evaluar la información, de dónde viene, quién la dice, por qué la dice, qué intención tiene. Contextualizar, comprender cómo el tiempo y el lugar y las circunstancias afectan a las personas. Tú no puedes llegar a una comunidad y decirles esto es así cuando no conoces el contexto. No sabes qué ha pasado con esta persona, no sabes esta persona de dónde viene, cuál es su contexto, qué vida o qué valores les han enseñado. Leer atentamente, analizar argumentos en busca de lógica, evidencia y sesgos. Ya lo hemos hablado varias veces en esta, En esta temporada. ok. Ya lo hemos hablado varias veces en esta temporada de cómo corroborar la información, de buscar dónde están los sesgos para poder entender y informarse mucho mejor. Esto lo hemos dicho ya en varios episodios, pero no está de más volverlo a decir siempre. Ujú. Así es. Y bueno, y lo que nos dice la evidencia internacional es que precisamente tenemos que crear entornos de educación ciudadana en nuestros contextos, tanto en el colegio o en la escuela como en la comunidad. Eh, en Colombia bueno, y en general, digamos, en el mundo, pues existen los gobiernos escolares, se elige un representante, digamos, ese ejercicio democrático es importante, pero es importante especialmente por una razón,
y es que es la importancia que tiene involucrar a los estudiantes en la posibilidad de trabajar problemas reales de Ujú, su entorno familiar, de su entorno barrial y de su entorno escolar. Creo ujú. que eso es fundamental para conseguir que se creen esas habilidades ciudadanas que se necesitan ahora y en el futuro para enfrentar entornos de incertidumbre. Sí, 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 a mí me parece interesante. A mí me gustó mucho cuando hablábamos de la parte democrática, cuando hablamos de el gobierno escolar, que en Colombia está compuesto por padres de familia, por estudiantes, por maestros y por directivos. Y de hecho yo fui representante cuando estaba en 11, yo fui Ujú. representante de gobierno escolar y la participación de los estudiantes en esto. A mí me encanta porque empiezan desde preescolar y tú ves a los niños de preescolar diciendo, ay, por favor, voten por mí, les voy a poner una piscina. Todos bravos y votan por él. Ya en tercer grado, pues ya saben que no va a haber piscina. Sí, Entonces ya no van a votar por el que les está permitiendo la piscina. Eso sería lo ideal. Entonces, a medida que van creciendo, es posible que empiecen a entender o a mejorar sus decisiones, pero es un ejercicio muy bonito. Muy bonito. A mí me encanta verlos como candidatos. Hubo una clase en la que todos querían ser candidatos y uno ahí, ok, 18 candidatos, ¿cómo vamos a hacer las votaciones? ¿Cómo pero vamos a bueno, hacer esto? digamos que eso es interesante también. No, y que es de chiquitos con sus carteles, diciendo esto, no sé qué, o sea, siendo muy seguros de sí mismos, haciendo sus presentaciones. Es muy bonito. Es muy Ujú. bonito. Es una actividad chévere y de información de los demás también escuchándose sus propuestas. Y bueno, los padres que no saben, el padre que quiere que su hijo gane, eso pone que el cartel le pone más colores, o mejor dicho, es mucho más comprometido entre comillas, ¿no? Quiere poner más énfasis en ciertas cosas. Entonces es muy interesante todo eso porque se observa lo que es la comunidad, lo que es la democracia, lo que es poder elegir y que ellos entiendan que ellos pueden elegir, me parece chévere. Me gustó, a mí me gustó muchísimo, me ha gustado muchísimo el gobierno escolar. Yo recuerdo estar en reuniones, porque a mí cuando me eligieron para representante, nadie me conocía, yo era re tímida, yo no ni hablaba y me eligieron a mí, yo creo que porque era la más callada, porque esa clase era un desorden. Como yo era la más callada, me eligieron y cuando claro, me enfrento yo a hablar con personas mayores que yo en una situación de tomar decisiones, o sea, te ponen en el sitio, ¿no? Esto es una cosa seria, no es venir a tomar del pelo, no, usted no lo eligieron para no hacer nada. Entonces me Sí, gustaba mucho eso, en ese momento yo sentía que, ok, ¿qué hago? Y ahora yo, entonces era complejo porque tomar un liderazgo sin tener en ese momento como esas herramientas fue bien interesante. Pero claro, saber que un estudiante, que a mí me encanta, por ejemplo, en el colegio en China hacían lo mismo, no como parte de la estructura de la cultura, que ellos no generalmente no hacen estas elecciones, sino por el programa internacional. Desde el programa ujú. internacional, los chiquitos hacían lo mismo, hacían elecciones y pues los profes encargados los llamaban a reuniones. Ay, no, eso era feliz, ellos felices me voy, tengo reunión, y se iban así corriendo y entonces hablaban y los ponían, es algo serio, tú estás representando a tu clase y estás haciendo algo serio. Entonces tenían que venir y tenían que ayudar, los ponían a veces a repartir volantes o los ponían a dar información a la clase, maestra, tengo que dar una información y tenían que decirlo. Entonces, esto me parece bonito porque es un ejercicio lindo para ellos que les ayuda a entender mucho cómo funciona el mundo sin saberlo, ¿no? A pesar de ser Sí, tan sí, pequeños. sí, y precisamente que se crean como esos entornos desde edades tempranas para el ejercicio de la ciudadanía y la democracia. Bueno, y hablemos, Carolina, también de la evaluación y de la medición, de cómo podemos nosotros en el aula establecer algunos criterios de evaluación de estas habilidades. Entonces, ¿cómo sabemos si vamos a tener éxito, no? Entonces, las evaluaciones tradicionales a menudo no captan estas capacidades, sino que solo nos enfocamos específicamente en lo cognitivo. Hay una investigación de la Universidad de Harvard, the Graduate School of Education y Center of Curriculum Redesign, apunta a varios enfoques basados en evidencia. Cuéntanos qué encontraste tú allí.
La evaluación basada en desempeño, en lugar de evaluar la memorización, los conocimientos, crea Ujú. evaluaciones donde los estudiantes deben adaptar su enfoque. Entonces, adaptar un enfoque basándose en nueva información. Les das un enfoque, le das información, ahora adáptalo. Persistir a través de un problema con varios pasos o contratiempos. Colaborar eficazmente con sus compañeros que tienen diferentes perspectivas y comunicar su razonamiento de manera clara. Una evaluación totalmente, me parece hasta chévere, ¿no? Yo solo leyendo digo, ay, qué rico, qué evaluación tan Sí, chévere. claro, claro, y muy enfocado también en lo cualitativo, ¿no? Ujú. Y la evaluación del portafolio, que ya le hemos dicho que puede ser una herramienta bastante útil. Sí. Entonces, The Coalition of Essential Schools ha documentado el éxito con portafolios que incluyen evidencia del crecimiento a lo largo del tiempo, reflexión sobre procesos de aprendizaje, documentación del trabajo colaborativo, ejemplos de compromiso ciudadano, que son formas alternativas de evaluación que pueden ser muy significativas también para Ujú. el estudiante porque también tiene como logros concretos, además de la nota, sino que tiene allí unas evidencias, digamos, materiales o físicas de lo que ha sido su trabajo. Sí, y también hablamos de la autoevaluación, tú ya lo has mencionado, y también hay investigaciones relacionadas con eso, la investigación del proyecto de Assessment and Teaching of 21st Century Skills muestra que los estudiantes pueden evaluar de manera fiable su propio desarrollo en estas áreas si se les dan rúbricas y capacitación apropiada. O sea, autoevalúese. No, hagámosles estructura. Pongámosles estructura a la evaluación, ¿cierto? Porque pues cuando, yo me acuerdo que cuando a mí me decían autoevalúese, yo no sabía cómo empezar. Como que digo, yo soy buena, yo soy callada. Sí, entonces como que tener una rúbrica que les ayude a autoevaluarse y tener una capacitación apropiada ayudaría mucho más, lo que tú hablabas con las estructuras que tenían en el colegio donde tú trabajaste. Nos ayuda mucho a que puedan autoevaluarse mejor y más fiablemente. Y además como una habilidad para la vida, pues digamos Ujú. de uno pues analizarse, examinar lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal, no solo en términos académicos, sino en términos de la vida, en cómo uno procede en su diario vivir, creo que eso es necesario. Es una Sí, habilidad para todos los campos. Y la idea exacto. clave pues es evaluar, ayudar a los estudiantes a que comprendan su propio crecimiento personal, su propio crecimiento académico y Sí, socioemocional. Creo que ese es el elemento mediador que debemos ejercer eh, los docentes. sí, 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 definitivamente. Y seamos honestos sobre lo que le estamos pidiendo a los educadores. Construir adaptabilidad, la resiliencia, el compromiso ciudadano requiere cambios tanto en la pedagogía como en la mentalidad. La Ujú. investigación es clara sobre lo que funciona, pero la implementación también requiere tiempo y apoyo. Los maestros no lo podemos hacer solos. Necesitamos unirnos entre nosotros, esperar que nuestros directivos docentes también nos escuchen y escuchen este tipo de información que les ayude a ellos a entender por qué es tan importante preparar a los estudiantes para un futuro incierto. Así Así es. que, maestros, compartan esto con el directivo docente también. Así, ay, venga, ay, mire lo que escuché. Sí, esto nos llegó, pues bueno, los directivos docentes tienen a veces muy mala fama en eso, de que no Mm, escuchan, de que ya todo está planeado, de que pues hacer ya todo cambios está es duro. dicho y Pero que no también, se cambia sobre la marcha, pero hay otros que sí. sí. Pero entonces siempre Y, vale la pena dar el debate. y también es cierto que los maestros somos una población crítica, no somos fáciles como a llegar a un maestro, no es tan sencillo, ¿no? Hay que seducir, sí. Sí, es complejo, es complejo. Hay que seducir. Y bueno, pues desde luego lo que hemos dicho ya de que hay que apropiarse del contexto, hay que utilizar las herramientas que están culturales y sociales que están cerca a nuestro entorno educativo, a nuestros entornos a los entornos familiares de nuestros estudiantes, etcétera. Creo que eso es muy valioso para empezar a implementar en el aula estas estrategias de las que Ujú. les hemos hablado. Sí, maestros, no solo estamos preparando a los estudiantes para exámenes o incluso para trabajos, porque tal vez ya no existan esos trabajos,
pero los estamos preparando para ser seres humanos reflexivos y capaces que puedan navegar la incertidumbre, recuperarse de los contratiempos y contribuir de manera significativa en sus comunidades. Y bueno, o sea, el futuro puede ser incierto, pero nuestro compromiso precisamente es ayudar a a navegar por esa incertidumbre y desarrollar las capacidades para estar en la incertidumbre. Es decir, lo único cierto es que Es hay incierto. incertidumbre. Lo único cierto es incierto, es la incertidumbre, Ujú. sí. Esto es todo por hoy, maestros y maestras. Para la lista completa de citas de la investigación o de las investigaciones que hablamos, les dejo los recursos la descripción del video y nos vemos en el próximo episodio. Chao, Hasta chao. chao. Y así llegamos al final de este episodio de Para Maestros. Esperamos que las ideas, las experiencias y las conversaciones de hoy te sirvan de inspiración y te brinden herramientas para una increíble labor en tu aula. Queremos agradecerte por habernos acompañado. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales @paramaestros para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de docentes. Nos vemos en el próximo episodio de Para Maestros, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de la educación. Hasta la próxima, colegas.